Hola, buenas tardes. Soy alumno de la Universidad de Guadalajara, del Centro de la Costa. Mi nombre es Torres Hernández Víctor Rodrigo y voy a presentarles la guía de práctica clínica, la valoración perioperatoria en cirugía no cardíaca en adultos. Primero, se debe de hacer una evaluación perioperatoria. Esto es un plan que establece el estado físico del paciente, además de que se recabe información para hacer la historia clínica del paciente. Esto ayuda para establecer un plan pre, trans o postoperatorio. Es llevado a cabo por un equipo multidisciplinario que se necesita un cardiólogo, un anestesiólogo y un médico internista. Se inicia también con una prevención secundaria, ya que todo paciente sometido a una cirugía tiene riesgo de complicaciones. Las principales complicaciones pueden ser del sistema cardiopulmonar y del sistema neurológico. También se puede complicar el funcionamiento del sistema renal, se pueden presentar este, algún problema tromboembólico y se corre con riesgo de broncoaspiración. Los principales riesgos asociados a complicaciones pulmonares son pacientes con edad de 60 años o más, una evaluación ASA de 2, enfermedades cardiovasculares y tipo de cirugía. No es lo mismo tener una cirugía simple a una cirugía complicada o intensiva. Se recomienda que para todos los pacientes se realice una radiografía de tórax para evaluar el funcionamiento pulmonar. Se recomienda también en pacientes que tengan su radiografía de tórax algo anormal, ejercer o hacer ejercicios respiratorios. Después se recomienda una espirometría, que es para evaluar la funcionalidad de los pulmones. Y también se recomienda monitorear los gases en sangre mediante una gasometría arterial. Los pacientes con mayor riesgo de presentar una broncoaspiración son pacientes que tienen obesidad mórbida, diabetes, dificultad respiratoria y los que tienen el estómago lleno antes de pasar a una cirugía. La valoración preoperatoria general se compone exactamente de una historia clínica completa, un tipo específico de cirugía, se evalúa el estado clínico, principalmente corazón, pulmones y riñones, se realizan en el paciente pruebas de laboratorio, como sería biometría hemática, tiempos de coagulación y una química sanguínea, es lo más básico. También se hace la evaluación del grado de riesgo anestésico, que es la evaluación ALSA, como les comenté antes. Se evalúan las comorbilidades del paciente y también el riesgo cardiológico. La historia clínica, como ya la conocemos, se compone por una anamnesis, que son los datos del paciente, motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes personales y heredofamiliares, un examen físico o exploración física, pruebas de laboratorio y de gabinete. También pueden incluir interconsultas de otras especialidades, los diagnósticos, que son muy importantes, tratamientos instaurados o que esté llevando a cabo, y una epicrisis. En los estudios de laboratorio, como ya mencionaba, los principales son la biometría hemática completa, que es para evaluar la cantidad de eritrocitos en sangre, la hemoglobina del paciente, hematocrito, también evaluar la cantidad de leucocitos que se tiene para ver si se cursa con alguna infección, y también la cantidad de plaquetas para prevenir alguna hemorragia. También se verifican los tiempos de coagulación, que es el tiempo de protombina y el tiempo parcial de tromboplastina, TP y TPT. La biometría hemática se toma en tubo lila y los tiempos de coagulación se toman en tubo azul. El tubo lila tiene anticoagulante DTA y el tubo azul tiene citrato sódico. Y también se hace una química básica de 3 elementos, que es glucosa, urea y creatinina. Ese va en tubo seco. La valoración se compone por especialidades. La primera sería la de medicina interna.
El médico internista va a evaluar a los pacientes sanos mayores de 40 años y a los pacientes menores de 40 años con comorbilidades. El médico internista va a realizar una historia clínica, una exploración física completa, exámenes preoperatorios y una clasificación de Goldman. La clasificación de Goldman es un índice multifactorial para riesgo cardíaco en procedimientos quirúrgicos no cardíacos. Esta clasificación nos hace una puntuación del paciente, sobre todo con los factores de riesgo, que sería presentar un tercer ruido en la auscultación, presión elevada en la vena yugular, un infarto agudo de miocardio hace tiempo, hace 6 meses, electrocardiogramas, también evalúa si el paciente es mayor de 70 años, si tiene procedimientos de emergencia, el tipo de cirugía y si está en buen estado el paciente. Según los puntajes que se obtengan, se van a dar las clases de Goldman. Es clase 1, que es una puntuación de 0,5, que no tiene complicaciones, que no corre riesgo de complicaciones, y de complicaciones mayores es del 0,7% de probabilidad, mientras que se tenga una muerte cardíaca es del 0 al 2%. La valoración por anestesiología, el anestesiólogo va a determinar si existen factores de mal pronóstico y también va a decidir exactamente si el paciente requiere de un manejo perioperatorio intensivo. También va a determinar el tipo de anestesia que va a tener el paciente, si va a ser local, general. Va a determinar si requiere más estudios o si con los que ya se hayan recabado hasta el momento es suficiente. Y como mencionaba, va a ser la clasificación de riesgo anestésico de acuerdo al estado físico del paciente de la Asociación Americana de Anestesia, también llamada ASA. La clasificación ASA principalmente evalúa el estado del paciente. El ASA 1 es un paciente sano que requiere cirugía sin antecedente o patología agregada. El ASA 2 es un paciente que cursa con alguna enfermedad sistémica, pero compensada, o sea que el paciente está estable. El ASA 3 es un paciente que cursa con alguna enfermedad sistémica descompensada o severa. Por lo tanto, estos pacientes tienen mayor riesgo al someterse a operaciones. También el anestesiólogo va a evaluar la vía aérea para ver si puede presentar alguna dificultad a la hora de intubación, según el tipo del paciente. Hay clase 1, 2, 3 y 4, siendo la 1 la de más bajo riesgo. Además, vamos a tener que hacer una valoración específica para las mujeres, puesto que ellas tienen algunas variaciones fisiológicas por su embarazo, como pueden ser cambios cardiovasculares, van a ser cambios respiratorios, van a tener su estado hemático algo alterado, también su funcionamiento renal va a ser diferente, tienen cambios hepáticos y pueden presentar cambios tiroideos. Aquí se presentan los principales, por ejemplo, el cardiovascular es un aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del gasto cardíaco, puede presentar una presión arterial disminuida o aumentada, va a presentar una disminución de la capacidad funcional residual, el estómago va a tener un incremento del tiempo de vaciamiento, el riñón va a estar aumentado en la tasa de filtración glomerular debido al embarazo. Eh, Hematológicamente tienen una disminución normal, bueno, fisiológica del hematocrito y la hemoglobina. Y las vías biliares tienen un cambio a una sobresaturación biliar. Después, el cardiólogo va a ser el que evalúa al paciente. El cardiólogo se va a concentrar en una valoración hemodinámica, como es la presión y el pulso. Va a evaluar el electrocardiograma que se le tomó al paciente en primera instancia. Y también va a valorar los estudios de laboratorio que va a hacer el hematocrito. Puede pedir estudios complementarios como electrolitos y funcionamiento renal. Los estudios de laboratorio recomendados según el tipo de paciente y, bueno, según el tipo de cirugía a la que se sometió al paciente y
la evaluación por anestesiología. Aquí tenemos una cirugía intermedia, grado 2, con un ASA de grado 1. Y, por ejemplo, una tele de tórax no está recomendada, un ecocardiograma, biometría sanguínea, coagulograma, pruebas de funcionamiento renales, glucosa sanguínea, examen general de orina y gases. O sea, básicamente, si es un paciente sano, no ocupas valorar estas pruebas, a menos que sea mayor a 80 años. Bueno, de tercera edad, de 60 en adelante, ya se empiezan a valorar más pruebas. Igual, es una indicación para pacientes con cirugía intermedia con un ASA2 y un riesgo cardiovascular. Para pacientes de cirugía intermedia, ASA2, pero su riesgo sería respiratorio. Pacientes con cirugía intermedia, un ASA3, que es una comorbilidad, una enfermedad no balanceada con riesgo cardiovascular. Estos son estudios recomendados para pacientes con cirugía intermedia, ASA2 y un riesgo cardiovascular. Perdón, es cirugía intermedia, pero de grado 3, es un poco más complicada. Igual esta es cirugía intermedia grado 3, ASA2 con riesgo respiratorio. Y por último tenemos a la clasificación de la cirugía 3, bueno, intermedia grado 3 con ASA3 con riesgo respiratorio. Después de la operación, bueno, mejor dicho, eh, perioperatorio al paciente se debe de evaluar. Es un tratamiento perioperatorio farmacológico. Deben ser enfáticos en la importancia del ayuno en pacientes con antecedentes de enfermedad gastrointestinales, pacientes con alguna neuropatía, mujeres embarazadas y ancianos. Ancianos sobre todo porque su vaciamiento gástrico es más lento y su motilidad intestinal también. Ahora sí, en tratamiento farmacológico nos da recomendaciones para lo que son los beta bloqueadores. Nos lo sugieren pacientes que lo reciban previamente, también para cirugías vascular con alto riesgo, para pacientes con enfermedad coronaria y para pacientes con arritmias no controladas. Tenemos a los medicamentos alfa antagonistas que se le da para el control de la hipertensión en cardiopatía y evitan el incremento en el grado de obstrucción dinámica y reducen la falla diastónica. Los antibióticos son recomendados en pacientes con valvulopatías cardíacas que requieran profilaxis para endocarditis. Y sería todo.